noches, hermanos. Vamos a continuar esta noche con nuestro estudio del libro de los Hechos. La reunión anterior habíamos visto cómo Pablo, estando en Jerusalén, había sido detenido, cómo fue golpeado en el concilio ilegalmente por orden del sumo pontífice, cómo se dividieron los fariseos y saduceos por el tema de la resurrección, y cómo se conjuraron 40 personas para matarlo. Pero el Señor, en su misericordia, permitió que un sobrino de Pablo escuchara los planes y avisara a Pablo, y luego le avisara a las autoridades romanas, y el tribuno decidió mandarlo a la capital de la provincia, a donde el gobernador, fuertemente escoltado. El Señor le dio a Pablo una escolta de 470 hombres para ser enviado a la sede del gobernador. Bueno, y al llegar allá, el tribuno lo interrogó, le preguntó de dónde era, y al ver que era de Cilicia, se dio cuenta que él sí tenía jurisdicción sobre Pablo, y le dijo que cuando vinieran sus acusadores lo escucharía, y lo mandó a custodiar en el pretorio de Herodes. Eso fue un palacio que construyó Herodes al estilo romano, ¿no? Y después de la muerte de Herodes el Grande, los romanos se apropiaron de él y lo convirtieron en la sede del gobernador. Ahí vamos en nuestra narración en este momento. Vamos al capítulo 24. Dice la palabra del Señor: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Miremos cómo arranca este abogado, Tértulo. Como no tenía cosas muy ciertas de que acusar a Pablo, pruebas muy ciertas, entonces el hombre comienza halagando al magistrado, a Félix, halagándolo. No, él ha sido un gran gobernador, vivimos en paz, vivimos muy bien aquí. Imagínense un judío diciéndole al gobernador romano que gracias a él vivían muy bien, ¿no? Pero es una táctica del hombre, para poder presentar sus acusaciones. Entonces, ¿qué empieza? Halagando al funcionario, halagándolo. Por supuesto, esos funcionarios no eran tontos tampoco, se daban cuenta de eso. Entonces, lo halaga, y luego le repito el 4, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Vean que hasta el sumo sacerdote vino desde Jerusalén. ¿Cómo querían acabar con Pablo? 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo puedes al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Miren pues, que es una plaga, un sedicioso y cabecilla de la secta de los nazarenos. Solamente en este versículo aparece ese nombre para los cristianos. Secta de los nazarenos, porque pues Jesús era de Nazaret, se llama secta de los nazarenos. Usualmente se les llamaba los del camino, y en Antioquía fue donde se les empezó a llamar cristianos, pero usualmente se les conocía más como los del camino de Dios. Y dice el hombre que intentó profanar el templo, que ellos lo cogieron y que es que el tribuno se los quitó con mucha violencia. Cuando recordemos que ellos prácticamente lo querían matar, lo querían linchar. Y el tribuno lo que hizo fue salvarle la vida a Pablo.
Pero ellos, entonces el hombre empieza a decir que el tribuno se lo quitó de las manos con gran violencia. Miren que la táctica de este abogado ahí sí no es muy buena, porque está criticando al comandante romano que es funcionario de este gobernador. Como orador será muy buen orador, pero como abogado no creo, porque halaga al gobernador pero critica a su funcionario. Pero como les decía, no tenían pruebas, nada concreto de qué acusarlo, porque además sabemos que Pablo no hizo lo que estos hombres dicen. Pablo no estaba profanando el templo, él fue a pagar un voto. Pablo estaba pacíficamente allá. Entonces, cuando un abogado no tiene buenos argumentos, se los inventa. Un profesor mío decía que era una demanda. Entonces decía que la parte más importante de la demanda es cuando uno cuenta los hechos. Entonces dice, ¿qué son los hechos de la demanda? Los chismes bien redactados. Eso decía el profesor Jairo Parra Quijano. Y eso es lo que este hombre hace, empieza halagando al gobernador y luego empieza a acusar, pero no habla de pruebas por ninguna parte. Mire dónde están las pruebas. El siguiente versículo, el 9. Los judíos también confirmaban diciéndose así todo. Esas fueron las pruebas de él. Llevó toda esa gente, los sumos sacerdotes y los que iban con ellos, para que dijeran que sí, que lo que él decía era verdad. Esas eran las pruebas. Pretendía presentar testigos falsos, porque ninguno de ellos podía decir que él estaba profanando el templo. No era cierto. 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Pablo no es que lo esté halagando, está diciendo una verdad. Ella llevaba varios años ahí, conocía bien el pueblo judío y las costumbres. Y hay una razón más por la que él los conocía, de la que vamos a hablar ahora. Conocía mucho del pueblo judío. Como tú puedes cerciorarte, versículo 11, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Este Pablo definitivamente era un hombre muy inteligente, ¿sí? Por supuesto, sabemos que tenía el respaldo del Señor, pero era un hombre muy inteligente. Él va a las pruebas. Él sabía que el derecho es con pruebas, no con dichos. Y así es hoy en día también. Alguien decía que una cosa son los hechos y otra cosa son las pruebas. Usted puede decir lo que quiera de acusar, pero tiene que presentar las pruebas. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El camino que ellos llaman herejía, o sea, el camino de Jesucristo. Ellos lo llamaban herejía. Y él le está diciendo al gobernador: resulta que yo soy igual que ellos, yo también creo en la ley y en los profetas, y creo en la resurrección. Y le está mostrando al gobernador que el problema es con la ley de ellos, un problema religioso, de creencias. No es un problema de que él se haya amotinado ni haya disputado con nadie, sino que lo tienen ahí por sus creencias. Pero le están mostrando también que él es como ellos, que creen lo mismo que ellos, en las escrituras, en la ley y en los profetas. 16, repito el 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Acordémonos que él traía unos auxilios de las iglesias de Asia Menor.
y de Europa, unas ofrendas que mandaban para los pobres, los hermanos pobres de Jerusalén, y él venía con una delegación grande. Y presentar ofrendas, o sea, limosnas a su nación y ofrendas. Recuerden que estaba pagando un voto en el templo, a eso fue. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Él estaba tranquilo, pacíficamente. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O sea, los que empezaron el alboroto no estaban ahí. Los que lo acusaron, lo reconocieron y llamaron todo el alboroto contra él, no estaban ahí, los judíos de Asia. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en voz alta acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. O sea, está contando que lo único que pasó fue eso, que en el concilio, donde estaba este sumo sacerdote que está ahí y los que vinieron con él, simplemente se armó el alboroto porque él creía en la resurrección de los muertos. Y así fue, hubo un alboroto porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni en ángeles, ni en espíritus, ni nada de eso. Los fariseos sí. Y ahí termina Pablo. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, ¿de cuál camino? El camino de Cristo. Él conocía, él sabía de los cristianos. Estaba bien informado. Él sabía de qué se trataba eso de la secta de los nazarenos que le estaban nombrando ahí. Estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. O sea, cuando venga ese señor que ustedes dicen que tan violentamente les quitó a este acusado, ese funcionario mío, ese señor comandante que tengo allá en Jerusalén, cuando él venga aquí y lo escuche a él su versión y lo que él me va a contar, entonces decidiré. Miren cómo el tértulo se equivocó, el orador, al decir que se la ha quitado violentamente. Se puso a criticar a Licias, al comandante de Jerusalén, y ahora el gobernador le dice que pues cuando venga el comandante me atengo a lo que él me diga, es lo que le está diciendo. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Mire que él ve que no hay nada de que acusar a Pablo, que no hay pruebas, pero aún así no lo suelta. Lo deja prisionero como en jaula de oro, ¿no? Con cierta libertad, lo podían visitar, atenderlo los amigos, todo, pero no podía irse. Lo deja preso. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Sí ven por qué él estaba enterado acerca del camino? Porque su esposa, Drusila, o su mujer, que no era su esposa, Drusila era judía. ¿Y quién era esta Drusila? Ella era hija de el rey Herodes Agripa, sucesor de Herodes el Grande. Era hija de él, y ella dejó a su esposo, a un gentil, a su esposo legítimo, lo votó por unirse con este hombre. Este hombre era un hombre cruel, tremendamente cruel. Félix, un tipo sin escrúpulos. Félix es un tipo que había sido esclavo. Él era lo que se llamaba un liberto, un hombre que había conseguido su libertad después de ser esclavo. Y a punta de intrigas y maldades fue subiendo en la corte, hasta el punto de llegar aquí, que lo mandan de gobernador aquí a esta provincia, la provincia de Siria se llamaba ya en esta época, y ahí estaba incluida Israel. Y él tenía un hermano en los ministros de Claudio, el emperador, que era muy poderoso, que también había sido esclavo y ahora era liberto, y era ministro de Claudio. Entonces, por eso es que él está aquí, por eso lo nombraron acá gobernador. La historia secular cuenta las cosas de él, que era un tipo terrible. Por ejemplo, Tácito. Tácito dice que era un hombre que, ¿cómo es que dijo? No me acuerdo, algo en cuanto rey y esclavo, que a pesar de comportarse como un rey, seguía actuando como un esclavo, algo así. Tácito, un historiador.
Entonces, ¿qué sucedió? Que llamó a Pablo para escucharlo acerca de esa secta de los nazarenos, junto con su mujer, Drusila, que era una mujer adúltera también. No dicho, eran como tal para cual. Y a escuchar de la fe en Jesucristo. Entonces, Pablo, ¿qué hizo? Aprovechar, es que a eso lo envió el Señor allá. A donde lo mandaba a predicar. Es que el Señor a donde lo lleva uno es porque uno es el embajador de Él. A donde Él te lleva es para que tú hables de Él. Sea donde sea. Y el Señor le había dicho que le iba a llevar ante reyes. Bueno, ahí está ante ya el gobernador. Y lo va a llevar después ante reyes. Y le compartió la fe en Jesucristo. 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Se espantó. Imagínense, un hombre cruel e injusto, le hablan de la justicia, del dominio propio y de un juicio que va a venir. ¿Qué ocurrió con este hombre? No quiso aceptar el Evangelio. Como muchas personas que dicen después. Conocí un caso de una hermana que me contaba, de una persona que, diciendo que después y que más adelante, murió sin conocer a Cristo. Y ya sabemos cuál es su destino eterno. Este hombre tuvo esta oportunidad. Podría ser feliz, podía ser cruel, podía ser lo que fuera, pero Dios da oportunidad a todos los hombres de arrepentirse. Y la mujer, Drusila, que era judía y conocía también la ley y los profetas, tampoco quiso aceptar esa oportunidad. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Estaba esperando que él le diera algo. Recuerden que Pablo contó en su defensa que había venido a dar limosnas, o sea que traía plática. Además era ciudadano romano, y la familia de Pablo tampoco era cualquier familia pobre ni nada. Había sido de una familia que lo pudo mandar a estudiar a Jerusalén, entonces no era una familia pobre que digamos tampoco. Entonces, él esperaba que le diera algo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Pablo le daba algo? ¿Dónde quedaba el evangelio que le estaba predicando? De la justicia, por ejemplo. ¿Dónde quedaría ese evangelio si él le hubiera dado a este hombre algo? En nada. El hombre diría, no, pero estos cristianos, claro que hoy nadie dice eso, ¿no? Estos cristianos predican una cosa, pero sus actuaciones y sus hechos muestran lo contrario. Aunque hoy eso no pasa, ¿no? Muchas personas dicen eso. Dicen, yo no quiero ser cristiano porque he visto cosas que no tienen que ver con lo que dicen ellos que es un cristiano. Pero al cabo de 2 años, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Qué pasó con Porcio Festo? Lo llamaron a rendir cuentas por malversación. Se lo llevaron y él terminó mal. Y le trajeron su reemplazo, Porcio Festo. Mire, este hombre tuvo la oportunidad muchas veces de aceptar a Cristo. Le llamaba a Pablo cada rato a hablar con él. Pero todo lo que le interesaba era ver a Pablo qué dinero le podía dar. No abrió su corazón al Evangelio. No quiso escuchar. Y rechazó la oportunidad de ser salvo. ¿Cuánta gente hace lo mismo? Sin embargo, debemos insistir. E insistir. Todo es en el tiempo de Dios. Hay personas duras, uno ve como muy duras, pero aún así a todos les llega su momento, su prueba, su desierto, su circunstancia, o la persona que Dios ha
destinado para que le hable a esa persona y conmueva su corazón. A veces no es uno, ¿no? Dice la palabra que uno es el que siembra, otro es el que riega, otro el que recoge, pero todos somos un cuerpo y cada uno tiene su parte que cumplir. Y hay una comisión que nos dejó el Señor: hablar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Y mire, Pablo lo hizo, donde iba él lo hacía. Estaba preso y que el gobernador pidió la oportunidad de predicar al gobernador, y si el Señor me manda a hablar con el gobernador es porque tengo que predicar el evangelio, y eso es lo que hizo. Y dice que Félix lo dejó preso para congraciarse con los judíos. ¿Por qué? Porque es que parte de lo que causaba que Pablo siguiera preso era que él tenía muchos lazos con esos judíos poderosos y ricos, políticos. Entonces, por conveniencia también política, él no soltaba a Pablo. Y ahorita le convenía mucho congraciarse con ellos para que no lo acusaran y hablaran mal de él, porque él lo llamaban a rendir cuentas. Entonces a él le convenía dejarlo preso para que los judíos no se pusieran en contra de él y hablar y acusarlo o a contar muchas cosas que de pronto sabían de él. Y finalmente él fue condenado por malversación de fondos. Bueno. Capítulo 25 ya es delante del nuevo funcionario que llegó, pero eso vamos a hablar en la próxima reunión. Por ahora recordemos esto. Tú que estás escuchando este mensaje no está en video, está en audio únicamente, pero no necesito que me veas para decirte que Jesús es una esperanza, que la vida no está comprada. Tú sabes, como lo sé yo, que nuestra vida puede terminar en cualquier momento, y el destino del hombre sin Cristo es el infierno. El destino del hombre con Cristo es muy diferente. Y la vida en este mundo con Cristo también es muy diferente. Así que te invito, si no has aceptado a Cristo como tu Señor, a que ahí en el silencio de tu corazón hables con Él, reconozcas que has estado apartado de Él, que eres un pecador como lo soy yo, y lo aceptes como tu Señor y Salvador personal. Hazlo conscientemente. Esto no se trata de repetir una oración o repetir frases. Se trata de entender lo que se está haciendo, hacerlo de una manera razonada. No es por repetir una oración que tú eres salvo. Tú eres salvo por entregarle sinceramente tu corazón y tu vida al Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta discernir las intenciones del corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén.